Hola a todos, soy Domingo Delgado y estoy encantado de estar aquí contigo hoy para mostrarte esta pequeña masterclass que he preparado y que espero que te sea útil. La he titulado ¿Por qué un asesor de imagen necesita ser coach y cómo ponerlo en práctica? Si no me conoces, permíteme que me presente. Un día estuve donde tú estás ahora. Conozco de primera mano el trabajo del asesor de imagen y también del coach personal. En un momento de mi vida, mi parte laboral estaba fraccionada porque tenía muchos intereses aparentemente muy distintos que tenían que ver con el mundo interno, lo psicológico y también la parte de apariencia y estilo. Hasta que di, a través de la experiencia, con un método que ahora mismo ayuda a las personas tanto en el fondo como en la forma. Como te decía, trabajo con clientes y empresas que quieren sacar a la luz su autenticidad de la mano del autoconocimiento, la apariencia y el estilo. Llevo el blog que lleva mi propio nombre, ya hace casi 10 años, y estoy armando la formación de expertos en coaching de imagen en mi propia escuela. Después de este tiempo, dedicándome a esto, te voy a dar la mejor versión de herramientas que conozco y que he diseñado hasta el momento. Lo más importante en cualquier caso es que vivas esta masterclass en tu propia piel y te pongas en marcha con los pasos que te sugiero aquí. Entonces, para y desconecta. Cierra las ventanas que tengas abiertas en tu ordenador, pon el móvil en modo avión. Necesito que estés muy concentrado, muy concentrada para que puedas llevarte el máximo partido de esta masterclass. Antes de empezar, me gustaría hacerte alguna pregunta, a ver si te sientes identificado o identificada con alguna de estas situaciones. Es posible que quieras ir más allá de la asesoría de imagen de toda la vida y adentrarte con seguridad en los temas emocionales y profundos de tu cliente, pero no sabes cómo hacerlo porque te falta un método probado que ayude a tus clientes a ser más felices por dentro y por fuera. Es posible que no tengas claro cuál es el siguiente paso para ofrecer dentro de tu catálogo de servicios un valor añadido y que puedas ganar nuevos clientes que además sean más comprometidos contigo y con tus servicios. Sabes perfectamente que el estilo personal es mucho más que un fondo de armario 10, acertar con la morfología corporal o llevar los colores perfectos. Y te ves perdido a la hora de emplear técnicas nuevas que conecten de forma verdadera y auténtica la imagen externa y la identidad personal. Es posible que estés cansado de ver el mismo tipo de cursos de imagen personal que te hablan del poder de la imagen, pero no te aportan las claves para que puedas hacerlo por tu cuenta. Sabes muy bien que la estética visual impacta y provoca cambios en el entorno de las personas, pero te niegas a que sea solo por una simple manipulación óptica o de la percepción. Quieres que tus clientes conecten de forma genuina con su esencia, con quienes son, y anhelas un futuro en el que la apariencia deje de ser un tema superficial y por fin puedas poner en valor tu talento creativo y multidisciplinar, diferenciarte en el mercado y obtener resultados memorables. ¿Qué vas a aprender con esta masterclass? Lo primero, el primer bloque, ¿qué es coaching de imagen y por qué un asesor de imagen necesita ponerlo en práctica? 2. Te contaré 10 pasos para que puedas iniciarte en esta disciplina. Y 3. Te hablaré de cómo hacerte experto, aumentar tu entrenamiento y diferenciarte en el mercado. Lo que te voy a contar aquí no va a ser lo típico de imagen personal, aunque sí veremos aspectos generales que conocemos todos. Te voy a presentar un modelo diferente basado en el desarrollo personal. Todo lo que ves aquí o lo que vas a ver se basan técnicas y herramientas probadas en mi negocio, mis clientes, que lo han experimentado en sus vidas y decenas de alumnos que han pasado por la escuela y están replicando el método como profesionales expertos en coaching de imagen. Lo primero, coaching trabaja con la persona y asesoría de imagen trabaja con la representación de la persona, con su imagen, con su apariencia. En coaching de imagen trabajamos con ambas visiones. Comenzamos entonces. ¿Qué es coaching de imagen y por qué un asesor necesita ponerlo en práctica? Bien. Coaching de imagen es un método de desarrollo personal y esta es una diferencia fundamental con asesoría de imagen. Ayuda a las personas a incrementar su poder personal, luego veremos cómo. Y sobre todo pone el foco en su bienestar, el bienestar de su estilo de vida. Y le ayuda a encontrar el equilibrio en esos aspectos en los que se mueve tanto a nivel interno, físico y estético. Trabajamos con procesos de cambios en estas 3 dimensiones que te he contado. ¿Y qué pasa? Que al trabajar a nivel interno, a nivel físico y a nivel estético, se multiplican los efectos de todas las herramientas y la probabilidad de mantener los cambios del cliente a futuro son mayores.
aumenta la capacidad de hacerse realidad a la persona en sí misma, porque consigue desarrollar su forma de expresión individual de forma verdadera. A esto le vamos a llamar el estilo. Coaching de imagen es una herramienta que usa la imagen como una fuente de información, no solo como un efecto visual o como algo externo, sino también como un medio de transformación, porque la imagen habla de información sobre el inconsciente, no va a ser un mero escaparate. En coaching de imagen nos estamos posicionando como nueva profesión y un nuevo nicho de mercado que te puede ayudar a crecer en optimismo, porque las herramientas de asesoría de imagen ya las conocemos todos. Ha llegado un tope en el que no podemos desarrollar aún más nuestra creatividad, y coaching de imagen te puede ayudar a sentirte más libre a la hora de avanzar, trabajar con emociones, trabajar con propósitos, trabajar con para qué. Coaching de imagen es un medio para aumentar tu capacidad de percepción, tu conciencia corporal y ampliar y perfeccionar tus habilidades estéticas. ¿Qué no es coaching de imagen? Bien, coaching de imagen no es personal branding o marca personal, porque aunque sí estamos trabajando con la percepción, cómo se percibe el cliente a sí mismo y los efectos que pueda tener en el entorno, no estamos focalizados en su nicho de mercado o en su negocio o en la percepción de los públicos con que trabaje. Nos centramos propiamente en la persona. Tampoco es comunicación no verbal. Sí vamos a entender, a saber leer qué hay detrás de la gestualidad, de los movimientos y de todo eso que no es verbal, pero el foco no está puesto en esa interpretación. Tampoco es coaching estético o coaching de belleza, no vamos a dar consejos, no vamos a asesorar, no vamos a guiar. En resumen, no somos consultores, sino que somos coach. ¿Por qué un asesor de imagen necesita ponerlo en práctica? Bien, porque tu cliente se va a conocer mucho más a sí mismo y además de cambiar su apariencia, conseguirá sus metas personales. Porque te vas a distinguir frente a la competencia. Hay un montón de asesores y de personal shoppers. Te vas a diferenciar en el mercado. Porque vas a dominar un método único que va a dar valor añadido a tus servicios. También serás más consciente de tus propias fortalezas y tus puntos de mejora, porque el coach de imagen también hace ese proceso consigo mismo de autoconocimiento, de conciencia corporal y de proyección externa. Ampliarás entonces las posibilidades de tus herramientas de trabajo y también la calidad percibida por el cliente, porque vas a ir un paso más allá. Porque vas a convertir la imagen en un proceso de desarrollo personal, como te decía antes, tanto para ti como para tus clientes, porque se establece una relación de confianza, una relación de apoyo muy nutritiva, muy enriquecedora. Porque vas a trabajar con la realidad de las personas sin el miedo a meter la pata si hablamos de emociones, de conflictos o ir a la profundidad de lo que es cada uno. Tampoco te va a pasar que vayas a vender humo, porque vas a ser muy honesto con los resultados que se pueden conseguir contigo. Esto te lo enseñamos. Vas a hablar en primera persona y con conocimiento de causa de qué va esta profesión. Tus servicios además van a pasar a ser una experiencia, una vivencia de desarrollo personal para tus clientes y un reencuentro con el cuerpo. Luego la imagen externa estará mucho más llena de verdad, de libertad y de autenticidad. ¿Y qué te lo va a aportar? El trabajo con el método. Hoy te voy a presentar 10 pasos para iniciarte en la disciplina. Hay muchísimo más, pero he resumido los puntos fundamentales para que te lleves al menos unas gafas para poder ver de otra forma totalmente diferente lo que es la imagen en coaching de imagen. Empezamos por el punto número 1. El primer paso consiste en detectar la imagen interna del cliente. Que él mismo o ella misma haga una pequeña introspección para ver qué se encuentra dentro de sí mismo. Y para ello te ofrezco esta herramienta que es muy sencilla, muy útil, muy práctica y muy reveladora. Aquí están los 3 pilares de lo que es la imagen interna o el autoconcepto. ¿Y cuál es la primera base, el primer pilar? La pregunta ¿qué sabes de ti? Pídele, por ejemplo, que haga una lista dividida en 2 columnas. En una columna en la que se pregunta a sí mismo cuáles son sus aspectos positivos, sus fortalezas, las cosas que sí le gustan de sí mismo. Y en otra columna, aquellos aspectos que a lo mejor quiere mejorar, no le gustan de sí mismo, etcétera. Por ejemplo, imagínate que en la parte positiva pues aparece que se considera una persona generosa, abierta, optimista, divertida. Y que en la columna de aspectos negativos o que no le gusta de sí mismo estaría la inseguridad o la falta de confianza, susceptibilidad o que cree que es una persona miedosa. Date cuenta de cómo esto es una foto
de cómo se ve a sí mismo a nivel consciente. Por supuesto hay mucha más información y no nos va a bastar solo con esta lista o un cuestionario o una sola sesión. Yo suelo emplear más de una sesión en la parte de autoconocimiento, pero ayuda al cliente a que se conecte con eso que sabe de sí mismo. A esto le vamos a llamar la fase de autoconocimiento, ese primer pilar que te estaba comentando. Y no nos vamos a quedar solo ahí. Vamos a establecer un diálogo con él, con otras preguntas, como viene al lado, que ves en ese triangulito que pone ¿cómo amas eso que sabes de ti? Y dirás, ¿y esta pregunta? Sí, esta pregunta está directamente relacionada con la autoestima del cliente. ¿Y qué significa esto? Que si no valoramos lo que somos, no podemos crecer, no podemos cumplir nuestros sueños o avanzar en los objetivos que queremos alcanzar. Entonces es muy importante que de estas listas, de esa introspección que hace y de las preguntas que tú le hagas, comience a ver cuánto valora de sí mismo estos aspectos. Probablemente lo que hacemos todos, pues oye, valoro mucho los aspectos que me gustan de mí, las fortalezas de las que soy consciente y toda esa parte positiva nos encanta, ¿verdad? Es en la parte negativa de área de mejora o aquello que no nos gusta mucho donde vamos a encontrar una palanca de cambio. ¿Por qué? Porque no podemos sentirnos con más poder personal, no podemos avanzar si no integramos esa parte de nosotros que no nos gusta, bien sea interno, físico o estético. Es decir, en estos 3 pilares de autoconocimiento puedes preguntar por esas 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque aquello que se tapa va a coger poder. Porque si yo no estoy muy satisfecho con esa inseguridad que tengo, o me considero una persona miedosa y no pongo recursos ni hago un plan para superar esto, no voy a crecer, van a seguir ahí. No voy a poder seguir al siguiente nivel de mi potencial. Entonces es importante que primero le invites al cliente a que se pregunte qué es lo que sabe de sí mismo a nivel positivo y negativo, cómo ama, cómo valora eso que sabe de sí mismo positivo y negativo, y desde luego nunca etiquetar, nada va a ser bueno ni malo, simplemente estamos haciendo un proceso de mirar dentro para llegar al tercer pilar, como ves arriba, y la pregunta fundamental en esta fase es ¿cómo pones a tu favor eso que sabes de ti? Siguiendo con el ejemplo que te estaba poniendo, si eres una persona generosa, ¿lo estás usando en tu vida para conseguir tus objetivos, para sentirte mejor? ¿O simplemente es algo que pasa dentro de ti pero no lo pones fuera, no lo transmites, no lo comunicas, no lo expresa tu cuerpo? Y también con un aspecto negativo o de área de mejora. Si te sientes inseguro, te sientes insegura, esto lo puedes poner a favor de tus objetivos. Esto te ayuda a expresarte con mayor libertad y creatividad fuera de ti. Bien, sería el apartado de autorrealización. Con estos 3 pilares puedes hacer un pequeño proceso de autoconocimiento en el cual el cliente es el que va a encontrar sus propias respuestas. Nosotros no vamos a etiquetar, simplemente vamos a ayudarle a observar el conjunto de aspectos positivos y negativos, porque como verás un poco más adelante, tiene que ver directamente con el estilo que te potencia y el estilo que te limita. Lo veremos un poquito más adelante. Esa imagen que tiene el cliente de sí mismo le lleva a tener unas emociones, le lleva a vivir la vida de una forma determinada. Si te sientes inseguro o insegura, vas a vivir unas emociones concretas, quizá de miedo o quizá de rechazo, y además el entorno te va a percibir desde esas emociones. Entonces, podemos ayudar al cliente a que después de esa observación también vea a qué emociones da lugar esa imagen que tiene de sí mismo. A emociones de alegría, a emociones de miedo o a emoción de enfado. Y esas emociones necesitan ser canalizadas para que ellas no vivan por ti, para que ellas no vivan por tu cliente. Existe una conexión entre las emociones y el vestuario que elegimos. Pero ¿por dónde empezar? Lo que sientes afecta a lo que vistes. Esto cambia la percepción de ti mismo, también cómo te perciben los demás y puede distorsionar la realidad. Si yo me siento inseguro, es probable que el entorno me perciba como una persona insegura y que además yo vea muchísimas más dificultades en mi entorno a la hora de plantearme objetivos y de hacer cosas en la vida porque vivo con esa imagen interna que me impide hacer de mí algo mejor, algo más confiado y conseguir los resultados que quiero. Por todo esto que estamos viendo, te quiero hablar de unas claves para desarrollar personas, que es justamente todo lo contrario a dirigir, aconsejar o asesorar. Y dirás, vale, ¿y entonces cómo hacemos? Bien, hay una diferencia clara entre apoyo y ayuda.
¿Cuándo ayudamos a alguien? Ayudamos a alguien cuando no es capaz de hacer algo por sí mismo. Y esto, oye, lo necesitamos en nuestro día a día. Cuando se estropea mi lavadora, pues yo no la puedo arreglar. Necesito llamar a un especialista que me diga, que venga y que haga y solucione el problema porque yo no tengo esos recursos. Pero en coaching de imagen, al estar trabajando con la persona, con el fondo y sus emociones, no la vamos a ayudar, sino que la vamos a apoyar. ¿Qué significa apoyar? Que no vamos a dar respuestas, no vamos a hacer comentarios o etiquetar o aconsejar, sino que vamos a ayudarle a que viaje dentro de sí para que encuentre los pasos para llegar al siguiente nivel. Luego en la parte estética te diré cómo hacemos para poder trabajar con color, con texturas y con estilo. Aquí vamos a tener también cuidado a la hora de desarrollar personas de no caer en los mitos de la imagen personal ni en los estereotipos. Con esto me estoy refiriendo a lo que todos conocemos como cánones de belleza. Otro punto importante es que tendemos a proyectarnos como profesionales. Si no hacemos un ejercicio nosotros mismos también de autoconocimiento y de crecimiento personal, vamos a tender a proyectar nuestro propio estilo en el cliente. Vamos a ver posibilidades que probablemente tengan un resultado estético, sean adecuadas o muy bien estructuradas, pero podemos proyectar en el cliente cosas nuestras que no son suyas. Y como estamos en desarrollo personal, esto no lo vamos a hacer. Te las dejo ahí como claves para reflexionar y que puedas avanzar en coaching de imagen. Segundo gran paso. Lo que ve el cliente fuera. Lo que ve el cliente fuera, es decir, en su entorno, cómo le van sus relaciones, qué tal le va en el trabajo, cómo se lleva con su cuerpo, todo lo que está alrededor de su estilo de vida es un espejo de cómo se percibe por dentro, como veíamos al principio. Como te decía, tendemos a proyectar fuera nuestra realidad interna. Por eso necesitamos del autoconocimiento, un trabajo con la autoestima y la necesidad de hacer un plan de acción para cubrir esas necesidades que tengas, aprendiendo también a leer emociones y qué información vienen a contarte y por qué están ahí. En este paso número 2, lo que vamos a hacer, si es una segunda o tercera sesión, es analizar la realidad del cliente en esas áreas de su vida que sean las más importantes y eso que está pasando fuera, cuánto tiene que ver consigo mismo. La realidad del cliente también tiene que ver con algo que conocemos todos, que es la imagen real y la imagen ideal. Pero antes, quiero que veas en gráfico cómo colocamos en coaching de imagen estas tres dimensiones. Ves que aparece el interior, el cuerpo y la imagen. Cuando solo trabajamos con un aspecto de ellos, con una de estas tres dimensiones, la persona tiende a poner el foco de atención en un solo punto de vista. Si ponemos toda la atención en la imagen externa, podemos perder mucha información de qué mensajes se está enviando el cuerpo. Y a nivel interno, todo lo que hablamos antes de autoconocimiento, autoestima y autorrealización. Ese sistema que es la persona está en constante dinamismo. Si haces un cambio a nivel interno, si te ocurre algo en el cuerpo o si haces algún cambio en la proyección externa de tu imagen, va a afectar a todo el sistema. ¿Qué queremos buscar? Un punto de equilibrio que esté en conexión, que esté en armonía, para que fuera, en su hábitat, en sus entornos, pueda encontrar ese reflejo de equilibrio también. Por eso necesitamos empezar por dentro. ¿Y cómo nos proyectamos fuera? A través de la imagen real, de la imagen ideal o de una mezcla entre ambas. Te voy a contar qué son y cómo se definen. La imagen ideal es una proyección. Es una proyección de nuestros deseos, de nuestros sueños, de lo que queremos llegar a ser y todavía no somos. También habla de lo que debes ser. Por eso tiene origen en tu pasado, esos mensajes que has recibido de tu familia, de las experiencias que has vivido y que van generando unas expectativas dentro de ti, y por eso hay como una voz interna que te dice, oye, las cosas deberían ser así, tú no puedes ir vestido de este modo a este lugar, necesitarías comunicarte de otra manera, una serie de voces, de estructuras y de creencias que vienen del pasado, o incluso de vivencias o de experiencias conflictivas, frustraciones o heridas emocionales. Todo esto no lo vemos a simple vista, sino que se expresa a través de nuestra comunicación no verbal, de nuestra forma de comunicarnos y también de la apariencia externa. La imagen ideal, sobre todo, puede estar relacionada con un estilo que te limite, porque oye, si estás queriendo ser algo que no eres, porque te estás poniendo una meta demasiado inalcanzable para ti, porque no has soltado voces del pasado que te siguen exigiendo ser una cosa u otra,
porque estás buscando un reconocimiento fuera que no tiene que ver contigo, sino con algo que quieres ser. Pues ahí hay un cúmulo de aspectos que pueden estar limitándote. La imagen ideal se proyecta en la apariencia, en el vestuario, en la indumentaria muchísimo. De hecho, casi solo con ver vestida a una persona podríamos empezar a hacerle preguntas a nuestro cliente de con qué relaciona la forma en que se viste. Ten en cuenta que el vestuario es una capa externa que ponemos encima del cuerpo y que está hablando de fortalezas, de cosas que queremos conseguir, pero también de cosas que queremos tapar o que no se vean. La imagen ideal conlleva un esfuerzo aparente. Pongo esfuerzo entre comillas porque en el fondo es más fácil aparentar que hacer este ejercicio de crecimiento personal que te estoy proponiendo. Fíjate lo importante que es la imagen ideal. No es ni buena ni mala, simplemente podemos hacer un análisis con el cliente para ver dónde está viviendo más, si en la imagen ideal o en la imagen real. Necesitamos las dos. En la imagen real encontramos lo que el cliente, lo que tú eres hoy, en el aspecto positivo y negativo, y cómo te relacionas con eso, y cómo lo valoras, y cómo lo pones a tu favor. Esa imagen real está vinculada al presente, porque es lo que eres ahora mismo, con todas tus fortalezas, con tus áreas de mejora, y no hay más que hablar. Es la fuente que te permite hacerte realidad hoy en día. Eso no significa que no puedas ponerte objetivos, que no puedas desear, todo lo contrario, al revés. Ahora, necesitamos ser conscientes de dónde estamos para saber dónde queremos llegar y si nos estamos poniendo una meta muy lejana o inalcanzable. Por eso la fuerza va a estar en reconocer esa imagen real, que hemos visto también en el paso 1, saber describirnos a nosotros mismos con certeza, siendo honestos, y aprovecharla para ponernos en acción. La imagen real es la que puede hacer el cambio, la que puede mover recursos. También te avisa de lo cerca o de lo lejos que estás de donde quieres llegar, de esa meta o de esa imagen ideal que te planteas. Posee la fuerza de la autenticidad y hace que tus objetivos sean más alcanzables, porque vas a partir del punto 0 para ir al paso 1, para seguir al paso 2 y así consecutivamente. La imagen real muchas veces queremos ocultarla, camuflarla. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ese ejercicio de aceptación de nuestros defectos o de esas cosas que no nos gustan. Y podemos taparla mucho más con la apariencia externa, la vestimenta, la indumentaria. En la imagen real, esa que aceptamos y que reconocemos, no hay esfuerzo, pero sí valentía. Hay que hacer un empujoncito, hay que dar un paso adelante para decir, bien, pues yo soy esto que veo, estas partes positivas, estos aspectos que no me gustan tanto, pero lo acepto y entonces empiezo a ser más auténtico. La imagen real crea en ti fortaleza y aumenta tu autoestima, porque al reconocer lo que eres tal y como eres, te empuja a conseguir tus objetivos. La imagen real entonces, en este método que estamos viendo aquí, nos va a ayudar a detectar el estilo que te potencia. Después hablaremos un poco más de ello. Recuerda que lo que influye es lo cerca o lo lejos que estén la una y la otra, que ninguna son ni malas ni buenas, simplemente nos van a ayudar a ver dónde estoy y dónde quiero llegar. La imagen que tienes de ti crea tu realidad. Ahora que eres más consciente de que tanto aspectos positivos como negativos, lo ideal, lo real, influyen en lo que está pasando en el entorno y que el entorno también es un espejo de lo que estás viviendo tú, ya empezamos a ver las cosas de otra forma, ya comenzamos a ser más responsables de nuestras propias acciones, de las situaciones que nos ocurren, porque si algo te toca positiva o negativamente, está avisándote de cómo estás construido por dentro, ¿sí? Al final es la ley del espejo, lo que estás viendo fuera, si te emociona positivamente, negativamente, te está dando información también de cómo eres tú, aunque no sea definitivo, pero sí cuál es tu imagen real hoy. El tercer gran paso, con todo esto que hemos visto hasta ahora, una introspección hacia adentro, de autoconocimiento, autoestima y ponernos objetivos, analizar la realidad, necesita que establezcamos una meta. Vamos a describir con el cliente cómo está ahora por dentro, esas motivaciones que quiere conseguir, cuáles son sus necesidades, cuál es la relación con su cuerpo y qué imagen externa está proyectando, para crear más adelante un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Ya hemos visto dónde estoy ahora o dónde está el cliente ahora y dónde quiere llegar. Le vamos a llamar el estilo de vida actual. Aquí estoy, me relaciono así con las personas, tengo este trabajo,
tengo esta relación con mi cuerpo y tengo una imagen con estos aspectos positivos y negativos. ¿Dónde quiero llegar? Pues ahí se va a describir esos aspectos de imagen ideal que quiere conseguir, pero que sean alcanzables. Esos aspectos de la imagen real que quiere potenciar porque a lo mejor los tapa. Y se va a diseñar como si fuera un continuo, dónde está, dónde quiere llegar, y eso va a servir de medidor para que pueda llegar a sus objetivos y sepa paso a paso cómo conseguirlos. Esto al final de este bloque te contaré cómo hacer ese plan de acción. Lo importante aquí es que los objetivos sean medibles, que sean específicos, que sean tangibles, es decir, que sea real y que además sea alcanzable para las posibilidades del cliente. ¿Qué va a definir? Puede definir cuál es la imagen que quiero en 3 meses, en 6 meses y que yo tenga los recursos para conseguirlo con apoyo. El cuarto gran paso es el análisis del cuerpo. Y aquí vamos a hablar de los peligros en la morfología de toda la vida. Sabemos que hay unas estructuras, unos cánones que nos hablan de unos tipos de cuerpo tanto para hombre como para mujer. Que si el reloj de arena, que si el rectángulo, el cuerpo en forma de A o la espalda en forma de V en el hombre. Esto tiene un peligro porque estamos empujando a la persona a que se acerque a un canon corporal que no existe, porque los cuerpos son como son y entonces necesitaríamos transformarlos. Los podemos transformar de forma óptica por fuera, con el estilismo y demás, o también incluso con ejercicio físico. Y, bueno, esto no estamos en contra de que nadie quiera cambiar su cuerpo de la forma en la que quiera y en la que elija. Ahora, si solo se hace para entrar en un canon, estamos llevando a la persona a que quiera hacer algo que a lo mejor no es o no va a poder conseguir. Antes te hablaba y hablé por encima de las heridas emocionales. ¿Por qué vuelvo a sacar este tema ahora? Porque el cuerpo está expresando tu historia de vida y tu historia emocional. Si tú has vivido momentos de frustración que no has gestionado, si has vivido alguna injusticia, o si te has sentido abandonado o incluso traicionado, y son temas que tú no has elaborado, y hay necesidades que no has cubierto, tu cuerpo lo va a expresar. No sería la primera vez que una persona que ha sufrido una injusticia acabe desarrollando una postura corporal y unos movimientos muy rígidos. O en las personas que no se aceptan a sí mismas porque han vivido alguna experiencia de rechazo, suelen tener un cuerpo con tendencia a no engordar, con mucha debilidad, y que muchas veces pensamos que son temas médicos y a veces no lo son temas emocionales. Ahora, lo primero es la salud y, por supuesto, visitar a los especialistas que correspondan y a los médicos, por supuesto, pero ten en cuenta que los cuerpos están expresando una historia emocional que no viene de hoy y que podemos hacer preguntas para que indaguen de dónde viene eso que le preocupa. Si no consigue adelgazar o si no consigue engordar, ¿qué información hay ahí? Si la salud está perfectamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué mensaje te está mandando tu cuerpo? Y recuerda que lo que tapas coge poder. Indaga y respeta el cuerpo de tu cliente porque es la relación entre su interior y su exterior. El cuerpo lo dice todo, hay que aprender a escucharlo y también es un proceso de desarrollo personal. Por eso, si tapamos el cuerpo a través del estilismo y la morfología corporal clásica, estamos impidiendo que la persona pueda reconocer y aceptar esas partes de sí mismo que no le gustan. Si te das cuenta, estamos haciendo lo mismo que en el primer punto que trabajamos a nivel interno. A nivel corporal es igual. 2 listas, aspectos positivos y aspectos negativos, que van a dar lugar a una serie de adjetivos y a una información. Si tapamos, como te decía, o le ayudamos a que disimule partes de su cuerpo que no le gustan, esas partes van a coger poder. Esas partes del cuerpo están asociadas a una información que viene de atrás y a una información, a la posibilidad de tener más energía, más capacidad y más aceptación incondicional de sí mismo. ¿Sí? Por eso el tema de camuflar o disimular, si nosotros tenemos conciencia de qué información hay ahí, seguramente pasen cosas diferentes. Pero ir directamente a tapar o camuflar o a llevarle a un código, a un canon que va a ser reconocido por el entorno, pues le estamos impulsando a que vaya hacia una imagen ideal que quizá esté lejos de sí mismo. Es importante que en este punto vayas sumando lo que has encontrado a nivel interno, a nivel físico, para pasar al siguiente gran punto, que es la imagen externa.
Como has visto, ya tienes bastante información positiva y negativa. ¿Y cómo le vamos a llamar a estas dos columnas que llevamos hablando bastante tiempo? Le vamos a llamar estilo potenciador al conjunto de aspectos internos, fortalezas, cualidades que percibe el cliente de sí mismo, a esos aspectos de su cuerpo que le gusta, que le encantan, que son positivas para él, y también a las herramientas externas que utilice, es decir, los colores que le gustan, las prendas que cree que le favorecen, y digo que cree que le favorecen porque probablemente según vaya avanzando cambie sus creencias con respecto a la imagen. En definitiva, el estilo potenciador es todo aquello que impulsa al cliente a conseguir sus objetivos, a sentirse mejor y a aceptarse y reconocerse tal y como es. En la otra columna serían todos los aspectos negativos, todos los aspectos del estilo limitante, es decir, cualidades negativas, emociones negativas, aspectos corporales que prefiere tapar, camuflar porque no le gustan, y también a todos esos agentes externos, piezas de ropa, complementos, indumentaria, que piensa que le sientan mal o le limitan. ¿Le sienten bien o le sienten mal? Esta descripción la va a hacer el cliente para poder distinguir esos dos estilos. Ves que no vamos a hablar solo de uno, sino de dos. ¿Y cómo podemos acercarnos o ponerle nombre a ese estilo potenciador o a ese estilo limitante? Lo haremos con los 7 estilos universales. Seguro que muchos de vosotros, de vosotras ya los conocéis, se ha hablado, se ha escrito muchísimo al respecto. ¿Por qué los vuelvo a sacar? Pues es algo que lleva bastantes años en el mercado. Pero es que detrás hay una base científica. Hay unos estudios que demuestran que son la representación de valores culturales, de costumbres, y que nos van a servir de gafas para mirar y para poder detectar el estilo, nunca para etiquetar. En función de todo lo que has visto con tu cliente, de los aspectos positivos y negativos, vas a detectar, a ponerle nombre a cada uno de esos estilos, al estilo que te potencia y al estilo que te limita. Esos 7 estilos son el natural, el tradicional, el elegante, el romántico, el creativo, el dramático y el seductor. Son 7. Puedes encontrar más información en mi blog porque aquí no me voy a extender en ellos ahora. Sí quiero ampliarte un poquito más de qué es el estilo potenciador. Va a ser el reflejo de los factores positivos que impulsan a tu cliente en su día a día, que le hacen sentir muy bien por dentro y por fuera. Sin duda son las fortalezas psicológicas, físicas y estéticas conocidas que le permitirán avanzar y conseguir sus metas, respetar su cuerpo y desplegar en su exterior, en su imagen externa, los tesoros de su identidad, lo mejor de sí. El estilo limitante, por contrario, es el reflejo de todos los factores negativos que bloquean el desarrollo personal, que impiden una relación con el cuerpo más armónica y que hacen incoherente la comunicación personal. Son las piedras que tenemos en el zapato y la posibilidad de transformar esas creencias negativas en oportunidades de mejorar, de crecer y de vivir en armonía. Entonces me dirás, vale, ¿y esto cómo funciona? Ponme un ejemplo. Pues imagínate que te encuentras un cliente que en la descripción que ha hecho a nivel interno, físico y estético te encuentras con un estilo potenciador natural. El natural está relacionado con la confianza, con la sencillez, con hablar de tú a tú. Imagínate que este cliente en sus aspectos negativos, indagando en los 7 estilos universales, te das cuenta que es el elegante. Los aspectos negativos del elegante son la exigencia, el perfeccionismo, y detrás de eso probablemente te encuentres una herida de no merecimiento. Fíjate cómo los estilos se pueden combinar de todas las maneras que se te ocurran. Te puedes encontrar a un cliente con un estilo potenciador tradicional y un estilo limitante dramático. O te puedes encontrar a una persona con un estilo limitante romántico. La parte negativa del romántico es un poco la hipocresía, el vivir en los mundos de Yuppie, y que en el estilo potenciador, por ejemplo, tenga un natural. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es todo un descubrimiento para la persona que se dé cuenta de qué forma de pensar, de sentir, de relación con su cuerpo y de relación con la imagen externa tiene su estilo potenciador, y lo mismo con el limitante. A veces puede ocurrir que tanto el limitante como el potenciador sea el mismo. Por ejemplo, si retomamos el natural, en las fortalezas del natural, como te decía, está la confianza, una comunicación asertiva, el buen rollo,
Bien, en su parte negativa vamos a encontrar que le cuesta ponerse a la cabeza, le cuesta asumir su liderazgo, pues su liderazgo personal, o incluso le cuesta llamar la atención si es algo bueno en algo, porque oye, pues mejor aquí que me vean en la silla de atrás, que no llame mucho la atención. Todo esto lo puedes trabajar con tu cliente, indagando los 7 estilos, poniéndole nombre a lo que potencia y a lo que limita, y a partir de ahí avanzar. No es lo mismo, repito, no es lo mismo trabajar solo con la imagen ideal, porque podemos limitar más a la persona que desarrollarla. En la asesoría de imagen tradicional se puede utilizar un montón de herramientas. Ahora, pensemos que no podemos pasar por encima de esas cosas que obstaculizan el crecer y el ser mejor. Por eso le vamos a poner nombre a esas 2 partes para luego poderlas integrar. El 6.º gran paso es el universo del color. Y aquí me dirás, vale, ¿cómo hacemos con el color en coaching de imagen? Que sea diferente a lo que ya hacemos en asesoría. El color habla directamente del inconsciente de la persona y también de los aspectos que le potencian y le limitan. Si le damos la paleta de color hecha, es decir, hacemos el análisis del color con la técnica de las 4 estaciones o con la escala tonal o el método que tú uses, se la damos directamente porque nosotros técnicamente la detectamos y le decimos que la use, va a provocar un efecto positivo porque va a exaltar sus rasgos naturales, el color de su piel, de su cabello y de sus ojos. Ahora, el cliente no tiene ni idea de la información que hay detrás de eso que está haciendo. Está haciendo algo que funciona, que recibe reconocimiento además y que se siente atractivo, atractiva y mejor. Influye en su estado de ánimo, estupendo, pero no sabe cuál es la relación con esos colores, con el significado que hay en esos colores. El cliente tiene una paleta de color natural, que quizá conozca o no. No le des el trabajo hecho. Observa, con las técnicas que utilices, cuáles son los colores que elige de forma natural y contrasta a través de preguntas qué significa para el cliente y con qué lo asocia. Son las 2 preguntas claves. Primero, pídele que escoja entonces la paleta con la que se siente más identificada, que tenga opciones de color con la herramienta que trabajes. Segundo, hazle preguntas sobre los colores que acepta y le gustan y también sobre los colores que no le gustan o rechaza. Tercero, haz preguntas sobre los significados que están detrás de esos colores. Por ejemplo, imagínate que un cliente rechaza el color naranja. Puedes hacerle preguntas: ¿qué tal andas de energía? O también, ¿qué tal te llevas con las relaciones? Imagínate que a este cliente le resulta muy imponente el negro. Alguna pregunta al respecto podría ser: ¿qué tal te llevas con la autoridad? O incluso, ¿cuánto te permites a ti mismo ser auténtico? Para esto te recomiendo que tengas a mano un diccionario de significado del color o que profundices en la psicología del color. Cuanto más interiorizado lo tengas, más preguntas podrás hacer. El resultado de todo esto es que tú vas a ver hacia qué lado le impulsa su naturaleza y hacia qué lado le impulsa sus limitaciones, para que tengas también la paleta de color de ese estilo potenciador, de ese estilo limitante. Es muy amplio, lo sé, pero ya tienes recursos para hacerlo de otra manera. Si en sus colores naturales no hay conexión o no se ve favorecido en los que escoge por sí mismo, indaga a través de preguntas con qué lo relaciona y cómo están en su vida esos colores. No fuerces a que entienda su paleta, invítale a que haga ese análisis previo y al final, si quieres, dale feedback de cómo se relaciona con los colores que sí son de su tono. Ahí vas a provocar entonces una toma de conciencia y verás, si vas practicando poco a poco, cómo es increíble la información que sale de aquí. Y solo al final, sí, puedes decirle cuál es su paleta para que vea cómo se está relacionando con su paleta y con lo que no es su paleta. Entonces estamos hablando otra vez, como te decía, de lo que le potencia y lo que le limita. Séptimo gran paso, la creación de un tablero de inspiración. Cuando tengáis toda la información de la parte interna, la parte física y los nombres de los estilos que potencian, que limita, vais a indagar en los valores personales. ¿Sí? En los valores. Se ha llegado a la parte más creativa en este paso, pero lo más importante es que os centréis en los valores fundamentales que inspiran a tu cliente, a la persona, ese estilo de vida deseado. Son valores que ya están en sí mismo o son valores que quiere desarrollar.
Aquí estaríamos hablando amor, generosidad, valentía, autenticidad, comprensión, conocimiento, no sé. Indaga con tu cliente con una pregunta muy poderosa que es ¿para qué quieres tener la imagen que deseas? Elige 5 valores, elegid entre los dos 5 valores para poder representar en un tablero de inspiración que no es más que un mural o un collage que va a ayudar a encontrar las líneas de estilo de forma visual, rápida y bueno, desde luego es la parte más divertida. Ayuda a destilar todo el trabajo interno y físico que se ha hecho para poner en color, forma, volúmenes y texturas la expresión externa del estilo del cliente. Y esto lo va a hacer él con tu apoyo, a través de preguntas, seleccionando materiales, fotografías que le gusten, etc. Aquí te presento algunos tableros que han hecho las alumnas de la última edición del experto, donde ellas mismas han reflejado los valores de su nuevo estilo de vida con elementos, con colores, y han estado trabajando sobre ello hasta que han podido llevarlo incluso a un figurín o a un look. El figurín no es que haga falta, esto a lo mejor si se te da bien a ti como profesional, pues puede ayudarle para que lo vea en un dibujo, pero lo más importante es que salgan de ahí qué texturas vamos a utilizar, qué elementos llaman la atención que nos podemos llevar a complementos, a estampados, y qué tipo de paleta voy a utilizar, que ya lo hemos hecho previamente en el análisis del color. Con el tablero de inspiración ya tienes las bases estéticas para poder vestir, para poder expresar en la imagen externa, pasarlo del papel a la indumentaria y a los complementos en función de la información que has obtenido con estos tableros, que recuerda que hablan de valores, están hablando de aspectos positivos, están también hablando de visualmente de cómo van a mejorar esos aspectos que les limitan, porque todo el trabajo lo ha hecho el cliente hasta ahora, y pasamos al siguiente paso, que es la creación de estilo. Con esta información que tienes de atrás, desde el autoconcepto, el cuerpo, el estilo que limita, que potencia y el cuadro visual de inspiración, vas a elegir un estilo, según observáis entre los dos del trabajo que se ha hecho en el collage, se va a detectar uno de los 3 estilos básicos, ¿vale? Que va a representar y va a poner las bases de su forma de expresión externa, de su indumentario y complementos. Esos 3 estilos básicos son el natural, el tradicional y el elegante. No pienses que por aplicarlo con todas las personas van a salir siempre los mismos resultados, porque sale siempre totalmente diferentes, originales y muy distintos. Si te recuerdo que el estilo natural es muy útil para aumentar la confianza en uno mismo, para ser más flexible, para conectar con las personas, quitar peso a los problemas, a la complejidad de los asuntos, y también es útil para reconciliarse con el cuerpo y relacionarse de una forma más auténtica y libre con los demás. El natural es un estilo básico. Otro estilo básico sería el tradicional, que da estructura a los planes, te hace sentir mucho más seguro, potencia la lealtad a uno mismo y a los demás, aumenta el compromiso con la salud, con celebrar los logros y con expresar mayor franqueza y claridad. Mira a ver si tu cliente necesita el estilo tradicional como una base para vestir, como una base de su indumentaria. Otro básico es el elegante, porque aporta respeto por uno mismo y por los demás. Ayuda a distinguir las cualidades y darles valor. Si hay un tema con el valor, este estilo básico es muy útil para potenciar la autoestima y el merecimiento, a ser más selectivo con el entorno, a dar valor al cuerpo en su justa medida y a expresarse sintiendo que aportas y que importas. Entonces, del cuadro de inspiración vas a ver que hay un estilo en un 80% que se está moviendo por ahí, pues vas a cogerlo como base. Con el resto de los estilos, ¿te acuerdas? Romántico, seductor, creativo, dramático, los vas a usar de acentos. Si en tu tablero de inspiración hay una base que es muy limpia, muy elegante, pues ya sabemos que el estilo básico, la base o el 80% del look va a ser de carácter elegante en formas, texturas, entallados, colores, etc. Si vemos que en este tablero de inspiración ha sido de una base muy limpia y demás, pero hay algún toque de color que es más divertido, es distinto o le aporta singularidad, quizá los acentos para utilizar aquí van a ser los creativos. Todo esto, una vez más, lo va a hacer el cliente. Estos acentos van a ser un porcentaje más pequeño del look, digamos que un 20% o un 30% o un 10%, que normalmente van a coincidir con los complementos o solo con
con alguna prenda que sea característica para darle ese acento, pero que haya una base de esos 3 primeros que hablamos, ¿vale? Ahora el cliente ya está preparado para comenzar a experimentar su nuevo look, un look que está relacionado con valores, unos valores que vienen de un trabajo de autoconocimiento, de una reconciliación con el cuerpo y de una aceptación incondicional de lo que es tal y como es, de esta imagen real, que se va a plantear objetivos y que puede estirar esa imagen real, que puede ir a dar un paso más allá. Y entonces aquí entramos en un paso muy importante que debemos tener en cuenta. La fase de empoderamiento personal. Necesitamos darle feedback al cliente que lo ha conseguido por sí mismo. Necesitamos no solo felicitarle, sino devolverle la información de cómo empezó y al momento que ha llegado y todo lo que ha conseguido. Cómo ha conseguido integrar esta parte potenciadora y esa parte que le limitaba. Y cómo ahora está pudiendo elegir su propio estilo de vida. Porque el estilo desde luego nace desde dentro y no solo tiene que ver con la apariencia. Y también lo va a poner por fuera, lo va a poner en formas, texturas y colores. Y va a poder presentarse al mundo en esta nueva versión mucho más comprometida, mucho más comprometido consigo mismo. Necesitamos reconocer que la única persona en la que se puede intervenir es en uno mismo. Los demás podemos apoyar, pero es el cliente el que puede intervenirse a sí mismo. Podemos invitarle además a que siga trabajando ese respeto y esa dignidad por sí mismo con sus aspectos positivos y negativos, que esto le va a ayudar a conectar con su bienestar y a tener un cuerpo que le represente. Si hay algún cambio que se quiera hacer por hacer dietas, por hacer tratamientos estéticos corporales o faciales o incluso cirugía, que desde luego sea desde la conciencia, no desde una inconsciencia de hacerlo por otros o de hacerlo por un canon de belleza. Y para que no quede en el aire, ¿te acuerdas que al principio diseñamos un estado actual, un estado deseado? Vamos a invitarle a hacer un plan de acción 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Interior, cuerpo e imagen. ¿Para qué? Para que pueda poner en acción y superar las limitaciones de ese estilo que le bloquea y que pueda potenciar todas esas cualidades que ha reconocido. Vamos a potenciar acciones que incrementan el estilo que le desarrolla, sobre todo él. ¿Y qué acciones? De las 3 dimensiones, a nivel interno ha visto unas cosas, a nivel físico otras y a nivel estético otras. Vamos a recoger toda esta información, vamos a ponerla, todo lo que hemos visto hasta el momento, vamos a ponerlo encima de la mesa, vamos a organizarlo en un plan que tiene una meta a la que se le va a poner un titular, en la que se van a encontrar unos hitos importantes, 3, 4 o 5, y dentro de esos 3, 4 o 5 hitos importantes, cada hito va a tener unas acciones concretas. Algo que tendrá que hacer a nivel interno, un plan para cuidar su autoestima, dedicarse 1 hora a la semana para su autoconocimiento y seguir preguntándose, aprender a gestionar o canalizar sus emociones, pueden ser una serie de acciones. También vamos a poner acciones físicas. Quiero aprender a mirarme en el espejo esas partes que no me gustan de mí, voy a darme permiso para mostrarme tal y como soy sin necesidad de camuflarme con el vestuario, etc. Y acciones estéticas. Voy a empezar a utilizar este tipo de colores, voy a darme permiso para usar estampados, voy a potenciar el estilo elegante, el creativo, lo que haya salido de todo lo anterior. Y voilà, ya está hecha toda la ruta para que el cliente llegue donde quiere llegar. El tema del plan de acción es importantísimo, porque no solo porque de los pasos para llegar donde quiere llegar, sino porque ayuda a trabajar el compromiso y a trabajar aquí en la tierra, materialmente, todo eso que quiere conseguir. Entonces te invito a que cierres ese proceso con un plan de acción. Este plan de acción lo puedes empezar a mitad del proceso o en la 3ª sesión y que todo quede reflejado ahí, que tu cliente esté convencido que esos son los pasos, que si necesita algún apoyo, algún recurso en alguna de las partes, este plan se revisa para ver cómo puede conseguirlo por sí mismo y si se sigue la ruta realmente se llega a conseguirlo. Vamos a hacer un resumen. Primero, revisar la imagen interna del cliente, que se haga preguntas sobre sí mismo, cómo lo valora y cómo lo pone a favor de sus objetivos. 2. Analizar la realidad del cliente. Poner un objetivo. Describir muy bien el estilo de vida actual versus el estilo de vida deseado para saber dónde está y dónde quiere llegar. 4. Hacer un análisis sobre su cuerpo relacionado con cómo se siente por dentro, con qué asocia eso que quiere disimular o camuflar o eso que no muestra y que es bonito o que le sienta bien. Respeto y valoración. Estas serán las bases del cambio a nivel corporal. 5.
Análisis de la imagen externa, los 7 estilos universales como claves para poder detectar el estilo limitante, todo el conjunto de factores negativos que impiden conseguir los objetivos, y el estilo potenciador, todo el conjunto de factores positivos que ayudan y empujan al cliente a conseguir sus metas. 6. Análisis consciente del color, como le llamamos nosotros. Otra forma de autoconocimiento que también tiene un resultado en una paleta. No se la desecha, ayúdale a encontrar respuestas a preguntas sobre los significados de los colores y deja que él mismo y ella misma vea cuál es la importancia de todo esto. 7. Invítale a hacer un tablero de inspiración para que pueda volcar todo ese trabajo interno y eso que ha visto de su cuerpo, los mensajes que escucha de sí mismo, para reflejarlo y ponerlo fuera, que serán las bases de 8, la creación de estilo, en el que vamos a usar un 80% aproximadamente de un estilo básico y un 20% de acentos de estilo, de los 4 estilos acentos que se llaman, ¿vale? 9. Empodera a tu cliente, que sea consciente, comprometido de su proceso y que sea él quien haga todo esto por unos valores, por un para qué. 10. Confeccionad juntos un plan de acción, 3 dimensiones que sea la ruta para llegar donde quiere llegar. Quiero darte las gracias por haberme dado todo este tiempo y haber escuchado hasta el final esta masterclass. Espero que te haya sido muy útil y me encantará conocerte pronto. Un abrazo muy fuerte.